La búsqueda de la información es un aspecto fundamental en el desarrollo de una evaluación de tecnologías sanitarias. ETS. Podríamos pensar que una ETS como una recopilación de la información disponible sobre alguna tecnología, presentada de manera ordenada y escrita de forma tal que favorezca la toma de decisiones relacionadas a la misma. Hagamos un paralelismo con otro tipo de decisiones en otros aspectos más cotidianos de la vida. Por ejemplo, comprar un teléfono celular. ¿Por qué razón uno elige comparar uno con otro teléfono celular? Más allá de que la compra de un celular entretenga en juegos, preferencias personales, tengamos en cuenta solo los aspectos técnicos del mismo y pensemos que queremos maximizar el desempeño y funciones del mismo para que el dinero que estamos dispuestos a pagar. Inicialmente uno debería conocer qué se debe evaluar en un teléfono, qué aspectos son los que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cobertura, funciones más importantes, acceso a internet, etc. Por otra parte, uno podría ir a comparar el que más le gustó de los que estaban en venta en algún local, pero si encontráramos una revisión que explicara qué aspecto es importante a evaluar en un teléfono celular y posteriormente resumiera el desempeño de los distintos teléfonos en relación a costos aspectos de la decisión, se vería muy afectado. Como este mismo esquema se puede pensar la realización de un informe de evaluación de tecnología sanitaria, inicialmente se define aquellos aspectos que es importante evaluar y que deben tenerse en cuenta al momento de tomar la decisión y posteriormente se realiza la recopilación y redacción de dicha información de forma que tal facilite la toma de decisiones. En este momento nos enfocaremos en las generalidades de búsqueda de información para la realización de evaluación de tecnologías sanitarias. Constituye una guía de cómo empezar a realizar la búsqueda para realizar el informe de ETS, pero no es un manual exhaustivo. Completamos estos conceptos con los links y bibliografías complementarias en el taller correspondiente. Lectura inicial y pregunta. ¿Cómo analizamos? Y previamente es muy importante definir qué aspecto es importante conocer de la tecnología a evaluar. Este punto es crucial para el buen desarrollo de una ETS. Durante esta primera fase, en general existe una interacción con la persona que solicita el informe o que posteriormente va a tomar una decisión basada en el mismo, para comprender cuáles son sus necesidades y qué problema se pretende solucionar con el informe de ETS a realizar. Otros aspectos cruciales en esta fase y para poder formular la pregunta de cobertura e investigación correctamente es tener conocimiento sobre el tema a evaluar. Es recomendable que antes de comenzar a realizar la búsqueda se efectúe la lectura de una revisión sobre el tema. En general, revisiones narrativas y no revisiones sistemáticas, ya que las revisiones sistemáticas tienen como objetivo responder una pregunta puntual y específica y las revisiones narrativas permiten comprender mejor cuál es el estado general del tema a evaluar. Lectura inicial y una pregunta. Fue solicitada al IECS la evaluación de técnicas endovasculares para el tratamiento de malformaciones vasculares intraabdominales no hepáticas. Al comenzar la evaluación en la fase de lectura inicial, se identificaron distintos tipos de malformaciones vasculares, los diferentes tratamientos disponibles y el pronóstico dependiendo de la localización. Una vez correspondamos a estos aspectos, fue necesario interactuar con el solicitante para precisar la locación y el tiempo de malformación sobre la cual requería la evaluación, para que de esta manera poder proceder a la realización de la misma con un foco adecuado de adecuación de la pregunta. Fue posible después de esta lectura inicial que permitió interactuar adecuadamente con el solicitante. Identificación de estudios principales, columna vertebral del documento. Una vez adquirido este conocimiento inicial y habido formulado correctamente la pregunta,
Una estrategia posible es la de identificar aquellos estudios más importantes sobre el tema que pueda servir como contenido principal a nuestra evaluación. Estos estudios son en general otras evaluaciones de tecnologías sanitarias o revisiones sistemáticas sobre el tema. Un lugar donde comenzaremos a buscar de estudios ya que condensa distintas fuentes de información en un sitio. Web denominado tripdatabase.com. En este sitio se indexan diversos sitios, entre los que se encuentran la base de datos de resúmenes de efectividad, la base de estos de evaluaciones de tecnologías sanitarias de la INA, Red Internacional de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, y la base de datos de evaluación de económicas del Reino Unido, entre otras. TRIP ordena los resultados en categorías que, de cierta manera, se correspondan como una lista jerárquica de categorías propuestas para ordenar las fuentes de búsqueda de información. Esta lista estuvo diseñada originalmente para responder preguntas clínicas en medicinas basada en la evidencia, pero se puede aplicar al desarrollo de un informe de evaluación de tecnologías sanitarias. Al momento de realizar el informe de evaluación de tecnologías sanitarias, el orden se utiliza de las distintas fuentes en la realización de un informe es el siguiente. Número 1. Pregunta inicial. Fuente de información general, up to date, revisiones narrativas, introducción de revisiones sistemáticas o ETS. 2. Documentos principales, revisiones sistemáticas o ETS. 3. Estudios originales, PubDem, Lilacs, guías de prácticas y recomendaciones, TRIP, Google. Políticas de cobertura, HTA y Volta o Google. El ejemplo número 2 de TRIP. Se solicita la evaluación de una técnica quirúrgica para el reemplazo de cartílago articular en la rodilla denominada mosaicoplastia. Después de la fase de lectura inicial, se comprendió que las técnicas de reparación del cartílago articular podrían ser de 4 tipos: microfractura, trasplante de cartílago, mosaicoplastia y trasplante de condritos. Se procede a buscar en TRIP con la palabra mosaicoplastia y se identificó una revisión sistemática del grupo Cochrane y un informe de evaluación de tecnología sanitaria se realizó por la NICE, National Institute of Clinical Excellence de Reino Unido, que era específicamente sobre el tema de cuestión y que permitía ser utilizada como documento base para la realización de la evaluación solicitada. Al realizar una búsqueda en TRIP Database, se debe realizar búsquedas sensibles. Esto significa que es mejor recuperar todos los resultados posibles, aunque hay algunos que no satisfagan nuestros criterios, debido a que es una base de datos realmente pequeña comparada con un gran tamaño de PubMed, por ejemplo. Por esta razón es que en nuestro ejemplo, al buscar, utilizamos la palabra clave como mosaicoplastia. Posteriormente evaluaremos los resultados obtenidos, a diferencia de PubMed, donde hubiéramos desde el comienzo limitado los resultados a la rodilla, debido a que al ser una base de datos muy grande preferimos buscar más específicas, y en el caso de encontrar poca información ampliamos posteriormente. Complementando la búsqueda inicial de estudios primarios. Una vez identificados los principales estudios, es necesario buscar en la base de datos biomédicas más específicas como PubMed o Lilacs, entre otras. En esta base, como mencionamos previamente, la búsqueda se realiza priorizando la especificidad sobre la sensibilidad. En la siguiente clase desarrollaremos puntualmente estas dos bases de datos. El diseño de los estudios a incluir debe ser teniendo en cuenta
la realización de la búsqueda debido a que es necesario minimizar la posibilidad de sesgo. De esta manera, si estamos ante una pregunta que quiere evaluar un tratamiento, es muy importante la inclusión de estudios que presentan un grupo control y la aleatorización de la asignación de la intervención, o sea, ensayos clínicos aleatorizados controlados. De no encontrarse ensayos clínicos, se seleccionan estudios que tengan grupos control, aunque no haya sido aleatorizados. Si no existen estudios controlados o después de la evaluación de los mismos, se incluirán aquellos estudios sin grupo de control, series de casos. Por otro lado, si no encontramos evaluación test diagnósticos, los diseños de estudios a ser incluidos deberían de ser estudios de corte transversal, con un test de referencia bien definido y un aspecto de pacientes que reflejan el grado de severidad de los pacientes en los que se está evaluando la tecnología a aplicar. Veremos en detalle búsqueda en base de datos biomédicas en la próxima clase. Tratamientos, ensayos clínicos aleatorizados, controlados, test diagnósticos, estudios de corte transversal. Recomendaciones de otras instituciones. En esta sección se incluyen guías de práctica tanto gubernamentales o de asociaciones. Trip Database es una buena lugar para buscar guías de prácticas y debe buscarlas dentro de la clasificación guías de práctica. Políticas de cobertura. Buscar políticas de cobertura es una tarea dificultosa. No hay un repositorio central donde se puedan ubicar fácilmente. Existen países donde los documentos de evaluación de tecnologías sanitarias corresponden a su vez a las recomendaciones de cobertura, por lo que este es el caso de Reino Unido o Canadá en algunos casos. Un recurso que se puede utilizar entre otras cosas para buscar políticas de cobertura es el HTA y WorldLat. Este recurso está siendo desarrollado para la Asociación Internacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Al igual que la Trip Database, se podría considerar como una metabuscador, debido a que cuando uno realiza una búsqueda, en realidad está buscando en múltiples sitios indexados en este buscador. El HTA y WorldLat utiliza específicamente la tecnología Google para el desarrollo del mismo, por lo que la presentación de los resultados es igual a la de Google. También puede servir para buscar a su vez otro tipo de información. Otra metodología para buscar políticas de cobertura es utilizar Google, escribiendo entre las comillas Coverage Policy o Coverage Policy. Las palabras escritas entre comillas en el Google se buscan exactamente igual a como están escritas, por lo que es altamente probable encontrar políticas de cobertura al asociar el nombre de la tecnología en cuestión de las palabras Coverage Policy entre las comillas. Una opción más artesanal es buscar en Google en las páginas web de tecnología a evaluar más Coverage Policy más el nombre de un financiador conocido, por ejemplo Aetna, Blue Cross, Blue Hills y Humana. Conclusiones. Al momento de buscar información para realizar una evaluación de tecnologías sanitarias, son múltiples las fuentes donde realizarlo. Estas fuentes van desde Google en general hasta PubMed, pasando por bases de datos específicas como centros de difusión de revisiones de la Universidad de York o metabuscadores como Trip Database o HTA y WorldLat. Es importante comenzar documentos con información más general para poder acordar
la pregunta y definir adecuadamente el enfoque de la evaluación y posteriormente comenzar leyendo desde los documentos más importantes, revisiones sistemáticas o evaluaciones de la tecnología sanitaria que van a conformar la columna vertebral de nuestra búsqueda y dar del conocimiento del documento hacia los estudios individuales que van a permitir complementar los documentos principales encontrados. Es de mencionar que la búsqueda de políticas de cobertura es una tarea importante para la cual no se cuenta con base de datos ordenadas, siendo esta una tarea algo dificultosa. Bibliografías e hipervínculos. El HTA on the Net, documento realizado por el Institute of Health Economics de Canadá. En este documento se enumeran muchas de las fuentes que pueden ser utilizadas para buscar información para realizar las ETS. Google Avanzado, sitio web que explica la metodología paralelizada, búsqueda avanzadas en Google, cuyos conceptos pueden ser aplicables a los motores de búsqueda en general. Trip, metabuscador que incluye numerosas fuentes de información diseñado por la Universidad de Gales de Reino Unido. Center of Reviews and Dissemination es el sitio del Centro Universitario de York para la diseminación de revisiones sistemáticas. En este buscador incluye 3 bases de datos, la base de datos de revisión y abstracts sobre el estudio de efectividad, la base de datos de evaluación económica del Reino Unido y la base de datos de evaluaciones de tecnologías sanitarias. HTA y Volt. En este sitio del metabuscador desarrollado por la HTAI, donde están indivisados numerosos sitios orientados a la búsqueda de la información relacionada a la evaluación de tecnologías sanitarias.